Aquí hemos hecho gala de lo que más experiencia tiene la ciudad de Bogotá a través de sus empresas públicas para poder afrontar un reto como la construcción de una línea subterránea de metro pesado en nuestras condiciones. Nos hemos apalancado muchísimo en la entidad que ha hecho túneles con tuneladora debajo de Bogotá, la empresa de acueducto, es la única en toda la historia. La empresa de energía eléctrica y la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, fibra óptica. Energía, fibra óptica, túnel y riel, es la combinación del metro pesado. Combinar electricidad, riel, fibra óptica y túnel es un metro pesado. Y entonces las mayores experiencias en estos temas, fibra óptica, electricidad, riel, túnel, que tiene la ciudad de Bogotá, se han articulado básicamente con sus empresas públicas. Por algo decíamos que había que hacer sinergias entre las empresas de servicios públicos. Uno de los primeros efectos positivos es precisamente tener un equipo capaz de sustentar una negociación con empresas privadas expertas en hacer metros en el mundo para poder desarrollar esta fase 2, que es la previa a licitar la construcción del metro pesado y que está bajo la responsabilidad del doctor Sarmiento, aquí presente. Pero obviamente esta reunión tiene un propósito y es entregarle a la ciudadanía el acumulado de estudios sobre la carrera séptima en el modo metro ligero. ¿Qué es este libro? Que finalmente es un CD, me imagino, que trata de controvertir una matriz de opinión que se quería forjar de manera muy interesada en la opinión pública, y es suponer que estamos aquí construyendo simplemente una utopía, un capricho, dijeron, una idea sin sustento. Incluso alguien hasta afirmó que una idea atrasada, porque se imaginó cuando dijimos tranvía, que tranvía es como la foto que aquí se vio del tranvía jalonado por mulas, que era el que existía en la carrera séptima precisamente hace varias décadas. Y para, en primer lugar, neutralizar ese tipo de matriz de información malintencionada que se trató de generalizar en la opinión pública bogotana, pues hemos presentado los estudios hasta ahora existentes, el acumulado, porque es la integración de muchos estudios que se hicieron al respecto, algunos incluso que no tenían en cuenta propiamente la idea del modo férreo, como los estudios de demanda. Los estudios de demanda son independientes a cualquier modo, es la cantidad de gente que en una hora determinada, sobre todo las horas pico, que son las más complejas, llega a un corredor para tomar cualquier tipo de transporte público, y que es una materia prima fundamental. Estudios que la ciudad de Bogotá ya tiene completos en todos sus troncales, corredores, etcétera, y que por tanto hacen parte de los estudios de la carrera séptima. Ese acumulado técnico aquí expresado, hecho o por contratos con empresas privadas o por los estudios mismos de los técnicos de Transmilenio y de el IDU fundamentalmente, y de la Secretaría de Movilidad también, pues están a su disposición. Y queremos que los discutan. Pues se trata es que estas decisiones que van a afectar para bien o para mal al conjunto de la ciudadanía sean discutidas por la ciudadanía, pero con los instrumentos reales para tomar decisiones, no por las maneras malintencionadas de desinformación a la que este proyecto ha llegado. Por eso quisimos entregar todo el acervo de estudios que ustedes ven, casi son estudios fase 2. Son pocas las cosas que hay que hacer para llegar ya
a un estudio fase 2, es decir, al estudio previo a la contratación de la construcción. Obviamente habrá un estudio fase 2 final, pero aquí ya tenemos el 80% del estudio para la carrera séptima. Ustedes lo valorarán. Sabemos que, y estuvimos presentes en varias de las discusiones de hace un año, 2 años, alrededor de si le convenía a la carrera séptima el Transmilenio. Angélica Lozano y nuestra ilesa, la otra Angélica, aquí presentes ambas, las Angélicas nos enseñaron que había una enorme oposición de la ciudadanía que habita, que vive alrededor de la carrera séptima en sus diversas localidades, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal. San Cristóbal no tanto, porque no se había pensado en extenderla más allá del centro internacional. Fundamentalmente Chapinero y Usaquén, para que se implementara un sistema tradicional de construcción de carril exclusivo para el BRT, que es el nombre en inglés de lo que popularmente nosotros llamamos Transmilenio. Transmilenio es una empresa pública, no es un sistema de transporte. Por tanto, nos toca irnos olvidando de la palabra Transmilenio. El BRT es el sistema de carril exclusivo para buses de alta capacidad, solo buses de tránsito rápido, se llama así en inglés, que conocemos nosotros popularmente como Transmilenio. El BRT en la séptima. La oposición al BRT en la séptima nos llevó a nosotros, oposición ciudadana, a buscar otras alternativas. El gobierno nacional lo hizo a través del corredor verde que propuso, sin pensar todavía mucho en el cambio tecnológico. Pero en el corredor verde, financiado el estudio por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ya estaba incluido el concepto de el LRT. Estas palabrejas nos toca irlas manejando de ahora en adelante. LRT en inglés es diferente a BRT. En inglés, BRT son buses, LRT es lo que nosotros en español llamamos metro ligero, que son diversas modalidades, en eso no voy a... Las modalidades diferentes de LRT no dependen de los rieles, dependen de los vagones, como aquí se alcanzó a percibir. Se pueden articular diversos vagones y entonces es un metro ligero, o no se articulan los vagones y entonces es un tranvía. La tecnología del frenado puede permitir transformar el mismo vagón en un, digamos, tren de alta velocidad fuera de la ciudad y frenar en semáforo dentro de la ciudad. Ese descubrimiento desde Colombia de esta tecnología que se venía ya implementando en varios países del mundo, lo hizo la gobernación de Cundinamarca pasada en un estudio de fase 2 que nos sirve también de sustento entre la ciudad de Facatativá y Fontibón. Estudio fase 2, es decir, está listo para empezar a licitar construcción si Cundinamarca tuviera los recursos o la nación se los entregara. Allí descubrimos, por eso abandonamos el concepto de tren de cercanías y decidimos en la reunión de empalme que el sistema propuesto por Cundinamarca podía entrar hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y empezó la discusión. El LRT para la séptima es más conveniente que el BRT en nuestra opinión y por eso lo propusimos. ¿Por qué es más conveniente? Porque es más angosto, en primer lugar. La séptima no es una gran troncal como la Boyacá, como la NQS, incluso ni siquiera como la Caracas, que ya en la Caracas es bastante agresivo el BRT. Son 8 metros. Es lo que ambos carriles, el que va y el que viene, suma todo 8 metros. Si uno quiere comparar el BRT, ¿cuánto suma? El BRT necesita 20 metros. 20 metros en una séptima que se estrecha a medida que entra al centro, pues es destructivo. Destructivo arquitectónicamente, destructivo ambientalmente, destructivo del ser humano.
Porque si ya en la Caracas se percibe esa destrucción, no tanto en la NQS por su dimensión, pues imagínense lo que sería eso dentro de la séptima. Por algo la ciudadanía se opuso, el LRT al tener 8 metros, pues perfectamente entra hasta la Plaza de Bolívar, cosa que el bus no podría hacer. Y sigue, pues nosotros queremos que siga hasta el 20 de julio. Ese es un primer elemento diferenciador, pero hay un segundo elemento, es eléctrico. Mientras en los buses articulados y biarticulados, sobre todo, tenemos dificultades en electrificarlos, es decir, en conseguir motores, así sean híbridos. Aquí es 100% eléctrico. ¿Y 100% eléctrico qué significa? Significa dos cosas. Que usamos nuestra energía barata, que es agua, no el petróleo a precio internacional, y eso es fundamental para los costos de operación, que tiene que ver con la fijación de tarifas, finalmente. Esta es la tercera parte por unidad del petróleo, de la gasolina o del diésel. Y en segundo lugar, no contamina. El sacar de la séptima peatonal los vehículos particulares redujo a la mitad el volumen, ¿cómo se llama? Granulado, microgranulado de contaminación, de 80 a 40, exactamente, a la mitad la contaminación de la séptima. Aunque aquí no, el resto de la séptima no se puede desalojar de vehículos particulares. Lo cierto es que al tener un transporte público masivo eléctrico, la reducción no sería tan espectacular como en el centro de Bogotá, pero sería importantísima. Y eso es vida. ¿Qué significa esa contaminación? Enfermedad de los niños, respiratorias, y en algunos, desgraciadamente, 45 por trimestre, muerte. No solamente de los niños. Luego aquí estamos hablando de vida. Y este es un elemento determinante para un cambio tecnológico en el modo de transporte de la ciudad. En la séptima lo veríamos de entrada. Y hay un tercer elemento, 3 y 4. El tercer elemento fundamental que nos llevó a tomar esta decisión es que la séptima, por su realidad histórica, entra al centro histórico de la ciudad por una parte y por otra parte se articula a la Sabana de Bogotá, no tanto ya en la séptima, sino en el corredor férreo. No se puede entrar buses al centro histórico del tipo BRT, Transmilenio. Lo que estamos haciendo en la Jiménez es una salvajada que va a ser rápidamente solventada. Pero pensar en entrar el bus BRT por la séptima hasta el centro es una salvajada mayor. El sistema LRT nos permite entrar hasta el centro, como antaño. Y por otra parte, en el extremo norte nos permite articularnos con la sabana, es decir, establecer un criterio que hoy no existe de integración regional del transporte. Un señor en Zipaquirá, una señora en Faca, unos niños en Suacha, al cabo de cumplir este proyecto podrían llegar hasta la Jiménez con séptima directamente con una misma tarifa, cosa que nunca en la historia de Bogotá se había obtenido. Llegábamos máximo a la Caracas en los Mártires, ese era el punto de llegada. Para ir a mi universidad tenía que caminar 20 cuadras hacia arriba y bajar otras 20 para poder coger el bus hacia Zipaquirá, y eso hoy es menos. Hoy llegan a los terminales en los extremos, tienen que coger doble bus, Transmilenio, etcétera, duplican sus costos. Aquí hay una solución integral. Estas condiciones que parten de la oposición ciudadana al BRT en la séptima y que integra una serie de esfuerzos de estudios, de propuestas silenciadas desde hace mucho tiempo por quienes políticamente interesados en que el único modo de transporte público de la ciudad fuese el bus, como si no existiera nada más.
pues hoy cobran un vigor, una resonancia, un interés que queremos no solamente transmitirles, sino que queremos que estudien, porque finalmente los habitantes de las áreas contiguas a la séptima, pues son los que deben discutir este tema en primer lugar, porque es su lugar, su modo de vida, su futuro, la vida de sus familias, la valorización de sus predios. Porque a diferencia del BRT Caracas, que desvalorizó los predios de la Caracas, el LRT séptima valoriza los predios de la séptima. Y esto obviamente también es un tema de estudio. ¿Qué significa valorizar? Es una inversión pública, de dineros públicos, valoriza predios privados. No desvaloriza, al contrario, los valoriza. Los costos unitarios por kilómetro que hemos realizado, el que hizo el estudio español en Cundinamarca, entre Faca y Fontibón, determinaron con material rodante 15 millones de dólares kilómetro. Los estudios hechos por la Secretaría de Movilidad sobre costos de infraestructura sin material rodante determinaron 11 millones de dólares kilómetro. Aquí hay otro tipo de confusiones, porque si uno pregunta, por ejemplo, en Medellín, ¿cuánto le va a costar el kilómetro de metro ligero a la ciudad de Medellín? Entonces ellos dicen, depende. Y ese depende es clave en esta discusión. ¿De qué depende el costo de kilómetro metro ligero? De si se entierra, por ejemplo. De si tiene que hacer un deprimido o irse por un túnel. Ahí se dispara a 40 millones de dólares kilómetro. Aquí no estamos examinando ninguna posibilidad, excepto el cruce por la 170 autopista norte, de túnel o deprimido. Todo lo demás es superficiario. No tenemos ese agravante que podría disparar las cifras de costos. El lujo de las estaciones, el urbanismo, no tanto ya cómo se opera, cómo se mueve, sino qué le hacemos alrededor. Eso puede disparar los costos. Claro, podemos tener estaciones superlujosas o estaciones simples, funcionales. Esos son costos. Mi opinión es que nosotros tenemos que privilegiar lo funcional, porque tenemos que hacerlo rápido y en el objetivo prioritario, que es garantizar movilidad dadas las circunstancias de la ciudad. Si tuviéramos tiempos, etcétera, podríamos hacer otra cosa. Pero el SITP, que empieza ya, provoca una mayor afluencia de demanda por transporte público en el borde oriental a la que hoy existe. Ya ustedes podrán imaginar lo que puede pasar. A la que hoy existe. Eso provoca el SITP. Por eso nuestro afán en el Consejo de que aprobaran el cupo para la séptima, donde fracasamos, desgraciadamente por un voto. Porque entre más rápido empecemos la séptima, el colapso puede ser acortado o disminuir en el tiempo. Pero el SITP lleva a más gente a tomar transporte público en el borde oriental. Si no tenemos séptima, hay un colapso. Y por tanto aquí también hay un problema de tiempos, de funcionalidad del sistema, antes que el lujo, movernos. Por eso la propuesta que tenemos es que el costo por kilómetro del metro ligero sea el menor posible. Es decir, que nos movamos, como los estudios han indicado, alrededor de 15 millones de dólares kilómetro. Para toda la red, que nos daría un proyecto aproximadamente de 1.500 millones de dólares a lo... Va a ser muy interesante porque la estación de La Sabana arranca como una especie de estrella, hacia el norte séptima, hacia occidente Fontibón, Faca, hacia Suacha otra diagonal que depende del metro.
Así que y la LO cierra por el borde occidental. Lo que llevamos al borde oriental, la zona más rica de Colombia, con excepciones, relativa obviamente, también lo llevamos al borde occidental, que con el acuerdo hoy con el Ministerio de Trabajo, que era un punto de conflicto, pues nos permite que la LO, que es el borde occidental, no tenga el mismo tipo de transporte que va a tener la séptima, allá es estrato 1 y 2. Y además, como son 8 metros, nos libera un enorme terreno ya comprado por el distrito desde hace más de una década para configurar el campus universitario más grande de Colombia, el corredor ambiental al lado de los humedales, los colegios que necesita el estrato 1 y 2 en el occidente de la ciudad, es decir, la mayor parte de la población juvenil pobre de la ciudad. Muy interesante va a ser, porque va paseando por entre los humedales de Bogotá, los últimos que nos quedan, un muy interesante corredor juvenil popular en el que se va a transformar la LO, precisamente para acabar con los criterios de segregación social a los que nos hemos acostumbrado en la ciudad de Bogotá. Pero no quiero irme, quiero volver al tema de la séptima, que es la reunión pertinente. Está aprobado ya en el plan de desarrollo. No hace parte del COMPES, sino como concepto, como corredor verde. Hay presiones porque lo que se desarrolla en la séptima sea el sistema tradicional de buses BRT, obviamente. Hay presiones para que ello sea así. La ciudadanía local, Chapinero, Usaquén y ahora más Santa Fe, San Cristóbal, porque llevamos el proyecto hasta el 20 de julio. La estación 20 de julio va a ser muy interesante, ya está hecha, porque allí llega el cable que viene de las alturas de Usme, San Cristóbal, ¿cómo es que se llama el punto exacto? Moralba. Allí, en ese límite arriba, baja el cable y llega hasta el 20 de julio en línea directa. Es decir, que toda la población del suroriente cercana, en lugar de coger un bus que va haciendo zigzag por la geografía del terreno difícil, entre casi que callejuelas, baja directo por cable, llega a la estación del 20 de julio y en la estación del 20 de julio tiene las dos posibilidades de llegar al centro en BRT por la 10ª o de, si lo prefiere, coger el LRT que lo dejaría en la Plaza de Bolívar o lo proyectaría si va con destino hacia el norte de la ciudad. Es decir, que la población de Usme, si uno hace el cálculo, me gustaría que lo hiciéramos para próximas presentaciones, la población de Usme arriba, en límites con San Cristóbal, tendría un acceso al norte de la ciudad de Bogotá que por lo menos sería la tercera parte del tiempo de lo que hoy puede. Me gustaría hacer el cálculo exacto. Esto visto la séptima por el tramo sur, que es el que más demanda de pasajeros tiene. A veces uno se imagina que la demanda de pasajeros está ahí en Usaquén, no. Aquí está escrito. La mayor parte de la demanda de pasajeros que usaría la séptima se mueve del 20 de julio hacia el centro y va disminuyendo paulatinamente en la medida en que nos extendemos al norte. Esto no está en el COMPES, es decir, no va a ser cofinanciado. Bueno, es una discusión que sobreviene. Puede ser un sistema concesional o de obra pública. Mi decisión es disminuir al máximo el costo unitario por kilómetro. Significa que las obras de renovación urbana necesarias, no imprescindibles, pero que sí serían importantes en la séptima, no se hacen con cargo en el proyecto propiamente de movilidad. Y obviamente aquí habría una discusión, ¿con cargo a qué? Que yo les dejo un poco para que ustedes la diriman. Pues la séptima es la casa de ustedes, entonces, ¿con cargo a qué? O lo dejamos exclusivamente como movilidad,
o le articulamos el proyecto de renovación urbana colateral, que le llamamos Corredor Verde, pero el valor de esa renovación, de obras de renovación urbana, no va con cargo al proyecto. Porque si no, nos pasa lo del Transmilenio, la 26, terminamos enredando las dos piolas y finalmente no hacemos nada. O terminamos en el tierrero en el que terminamos. Y queremos que esto sea mucho más funcional, más rápido. Aquí ya vieron los métodos de construcción que nos permite que no suceda exactamente lo mismo en la 26, el colapso de la movilidad ciudadana hasta que no se terminen las obras. Este es más dúctil y flexible, nos permite que la gente tenga menos impacto negativo por la construcción. Hablando simplemente de lujos y pensando en el Corredor Verde, lo único que sugeriría en el estudio de las discusiones que hemos tenido al respecto, que hay que ver si tecnológicamente lo podemos hacer, es que el uso de la catenaria es el poste donde va el cable de la luz arriba y entonces el vehículo va colgado, digamos, en la séptima no se use, sino hasta cuando se llegue al corredor férreo. Es decir, la séptima hasta el centro histórico no debería tener catenaria, lo que significa que la electricidad va en el riel. Pero entonces, ¿se puede hacer esa combinación? Esto es más costo. La electricidad en el riel es más costo. Pero me parece que sería imprescindible porque las catenarias entrando al centro histórico no serían estéticamente agradables. Ese es uno. El otro es recoger el criterio de corredor verde. Como ustedes ya vieron, los rieles pueden ir sobre gravilla, sobre todo fuera de la ciudad, como un corredor férreo tradicional. Pueden ir sobre adoquín, pueden ir en el pavimento, pero también pueden ir sobre un prado. Pueden ir sobre flores, más poéticamente. Muy diferente al Transmilenio en este sentido. Puede andar sobre el prado. Y me parece que rescatando la tesis del corredor verde, nuestra esencia de la biodiversidad, etcétera, nuestras riquezas, el agua, la lluvia, etcétera, deberíamos hacer el esfuerzo que ya dentro del urbano, en la séptima, que es el único de toda la red de metro ligero, el único tramo que no es corredor férreo es la séptima. Todos los demás son corredores férreos, que es una gran ventaja que tenemos. Entonces, ese tramo de la séptima urbana, llamémoslo así, debería ser sobre prado, para que la séptima sea un corredor verde, paulatinamente sea cada vez más verde. Tesis que hay que imitar en la Caracas de una manera diferente, pero de esto hablaremos otro día. O sea, cómo hacer de la Caracas el experimento piloto de distrito verde, dice el POT. No dice corredores verdes, dicen distritos verdes. ¿Cómo la volvemos hoy? De lo contrario que es. La Caracas es sinónimo de humo, gris, cemento. Ya no se escuchan los pájaros en la Caracas a distrito verde. Pero en la séptima se puede conseguir de una vez, en vez de meter los vehículos, los rieles sobre adoquín, es mejor hacerlo sobre prado. Lo vuelve un poquito más costoso. Pero digamos, prado y electricidad en los rieles, a cambio de menos urbanismo, que el urbanismo quedaría bajo otras fuentes de financiación. Son las sugerencias que hago, pero es una discusión que realmente, más que mía, es de la ciudadanía. Ustedes son finalmente los que aquí, leyendo esto, entrando a analizar, pues obviamente a investigar más, nos pueden decir hacia dónde más nos movemos. Este es el 80% de un estudio fase 2. Significa que para el mes de agosto el estudio es completo. Y significa que si en el mes de agosto el estudio es completo, entramos a licitar, a concursar la construcción
La construcción de esto es mucho más rápido que Transmilenio, son máximo 2 años. Entonces estamos hablando de que antes de terminar este gobierno podrían moverse en los vagones por la séptima. Luego, tomar decisiones tiene que ser un asunto rapidísimo. Ya las tomó el Consejo, ya las tomó el distrito en lo atinente. Algo necesita el gobierno nacional todavía de tiempo, pero la ciudadanía tiene que tomar decisiones también. Participar, discutir esto, decirnos finalmente, como sucedió con el BRT, en la séptima, bueno, no queremos, Petro, que se haga esto hoy. O nos gusta y entonces vamos a apoyar esto y organizarnos en función de que salga lo mejor posible, de que se controle, de que se miren los futuros contratistas, que no sé cuáles serán, que no se pierda la platica, etcétera, etcétera, que se haga a tiempo, que no nos vaya a pasar lo que ya la experiencia nos ha mostrado que pasa en la ciudad de Bogotá, que se tomen decisiones adecuadas del detalle, porque se ve en los videos, pero en detalle, tal esquina, tal cruce. Los peatones, ¿qué pasa en la 92? Por ejemplo, que aquí no la vimos, pero la 92 es complejísima en la séptima. ¿Cómo serían los cruces peatonales? ¿Qué pasa con los semáforos? Mantenemos la tesis de que un barrio muy distinguido al oriente de la séptima tenga su semáforo y pare la séptima para que el carro pueda irse en dirección sur. O le hacemos a hacer el giro como los gringos, que vaya hacia el norte, así tenga que andar 10 cuadras para hacer el retorno, los haga, pero en beneficio de que 3 carros no paren el transcurrir de una vía tan importante como la séptima, a 200 carros y al metro, para que 3 carros puedan cruzar en el sentido norte-sur, viniendo de barrios del oriente. Son cosas, son detalles que aquí se nos escapan, pero que a la hora del té son determinantes para el mejor vivir de la ciudadanía y por tanto esta discusión es absolutamente importante. Entonces, queda entregado el estudio, 80% hasta el momento, casi final. Queremos esta etapa de discusión ciudadana antes de ya finiquitar y cerrar 100% y entrar a la construcción. Y por eso esperamos sus aportes en los próximos días, semanas, sus foros, sus reuniones, las organizaciones de vecinos, etcétera, acciones comunales, etcétera. Todo lo que exista como organización ciudadana en todo este trayecto, esperando una labor conjunta y común. Gracias por haberme escuchado, muy amable.